We continue our study today on Continuamos hoy nuestro estudio sobre todo lo que Jesús enseñó, basado en Mateo capítulo 28, verso 20, donde en la Gran Comisión Jesús dijo: después de hacer discípulos en todas las naciones y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a partir de ahí tenemos que enseñarles a hacer todo lo que Jesús ha mandado y enseñado. Así que esto, como he dicho en nuestras sesiones anteriores, es la otra mitad de la Gran Comisión que ha sido descuidada. La primera parte de la Gran Comisión, Marcos 16, verso 15, generalmente está siendo más realizada por los cristianos que la segunda parte, porque cuando pensamos en esta frase, todo lo que les he mandado abarca una amplia gama de temas, amplia gama de áreas en las que tenemos que, en primer lugar, hacer lo que Jesús nos ha ordenado en nuestras propias vidas y luego enseñar a otros también a hacerlo. De lo contrario, la Gran Comisión queda incompleta. Jesús fue carpintero durante la primera parte de su vida, hasta los 30 años. Y quiero usar un ejemplo acerca de un taller de carpintería. Suponiendo que Jesús, como maestro carpintero, recibe un encargo de algún negocio que quiere 100 mesas. Y Jesús emplea a muchos carpinteros, digamos que a 10 carpinteros. Y 9 de ellos pasan todo su tiempo haciendo solo las patas de esas mesas. Ahora, las patas son muy importantes. No puedes tener una mesa sin 4 patas para cada una de ellas. Así que al final de unas cuantas semanas hay muchas patas. Y suponiendo que hay un solo hombre haciendo los tableros, va a haber una tremenda desproporción en cuanto al número de patas y al número de tableros, y muy pocas mesas terminadas. Puedes tener cientos de patas y quizás 3 o 4 mesas. Entonces, si te contratan como carpintero para entrar en ese taller, ¿qué harías? ¿Qué te diría el Señor que hicieras? Creo que te diría: olvídate de las patas. Haz algunos tableros para que podamos completar las mesas. Este es un ejemplo de lo que está sucediendo en gran parte del cristianismo hoy en día. Muchos se están convirtiendo. Alabado sea el Señor por eso. Muchos están yendo con gran sacrificio a áreas inaccesibles llevando el Evangelio. Muchos están dando sus vidas por predicar el Evangelio. Los respetamos, los apreciamos y espero que su recompensa sea grande. Han cumplido con su llamado, pero hay otras partes del cuerpo que necesitan llevar para poder completar el trabajo. Y esa es la mitad de la Gran Comisión: instruir a estos convertidos a ser discípulos y enseñarles a hacer cada cosa que Jesús mandó. ¿Es eso algo que podemos ignorar? Por ejemplo, Jesús dijo que nadie puede servir a 2 señores. Lo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, versículo 24. Nadie puede servir a 2 señores. Esos 2 señores no son Dios y Satanás. Ahora, sé que Satanás es el señor de mucha gente, pero ese no es al que Jesús se refería, porque ningún cristiano cree que puede servir a Dios y a Satanás, y nadie intenta hacer eso. Un cristiano no hace eso. Pero aquí los 2 señores mencionados en Mateo 6, verso 24, son Dios y Mamón. Mamón significa dinero, riqueza material, posesiones materiales, bienes raíces, acciones, casas, tierras, coches, etc. Y dijo que no puede servir a ambos. Pero hay muchos cristianos que creen que pueden servir a Dios y a la riqueza material. Pero Jesús dijo que tienes que tener una actitud radical hacia uno o el otro si quieres servir. Dijo que tienes que odiar a uno y amar al otro, o aferrarte a uno y despreciar al otro. ¿Cuántos cristianos crees que han entendido lo que es aferrarse a Dios y despreciar y odiar el dinero?
y que digan, quiero usar el dinero como mi siervo, pero no dejaré que sea mi señor. Puedes decir que todos los que se han convertido a través de la evangelización han llegado a ese lugar. Jesús también dijo acerca de sacarnos el ojo derecho si nos hace tropezar y nos hace codiciar a una mujer, en el verso 29. ¿A cuántos cristianos crees que se les ha enseñado eso? ¿Cuántos predicadores han vivido esa vida antes de ser capaces de enseñarla? Ahí ves cómo estas mesas están incompletas. El trabajo de la Gran Comisión está incompleto. Así que por eso estamos viendo esta parte descuidada de la Gran Comisión. Todo lo que Jesús enseñó. Así que estábamos mirando en las tentaciones donde leemos las primeras palabras registradas que salieron de la boca de Jesús después de su bautismo y ser ungido con el Espíritu Santo. Vimos que sus primeras palabras fueron, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sus segundas palabras fue cuando corrigió una cita errónea del diablo y la equilibró con otra referencia de las Escrituras en Mateo 4, verso 7, diciendo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y hoy queremos ver la tercera palabra que Jesús le dijo a Satanás, cuando Satanás le pidió que se inclinara ante él, y le dijo, has venido aquí para conseguir todos estos reinos del mundo para Dios. Entonces le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos en un momento, y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. En el Evangelio de Lucas, capítulo 4, en el pasaje paralelo a este, Satanás dice, todo esto ha sido dado a mí, pero te las daré a ti. ¿Cómo las consiguió Satanás? Adán se lo entregó todo a Satanás en el jardín del Edén. Dios le había dado a Adán la autoridad para gobernar sobre todo en la tierra. Pero en el momento que Adán se inclinó ante Satanás e hizo lo que Satanás le dijo que hiciera, él entregó lo que Dios le había dado a Satanás, y desde ese día Satanás lo ha tenido. Y Satanás le dice a Jesús, te daré todo esto si te inclinas y me adoras. Eso es lo que Satanás siempre ha querido. Eso es lo que hizo el diablo cuando era la cabeza de los ángeles. Creado por Dios, hermoso, lleno de sabiduría y con la posición más alta en el universo, mucho antes de lo que el hombre fuera creado. Leemos la historia de este ángel supremo en Isaías 14 y Ezequiel 28. No sabemos su nombre, solo se le llama la estrella de la mañana en Isaías 14. Se traduce como Lucifer en latín o en algún idioma, y por eso se le llama de este nombre, pero no es su nombre. Nosotros no sabemos su nombre. Pero este jefe de los ángeles quería que los ángeles no adoraran a Dios, sino que lo adoraran a él. Eso es lo que dice en Isaías 14, me haré semejante a Dios. Recuerda que así es como se originó el pecado, cuando alguien quiso adoración, cuando alguien quiso rebelarse contra Dios, cuando el corazón de alguien se enalteció con orgullo y quiso que los ángeles lo admiraran. Ese es el origen de los pecados. El primer pecado en el mundo no fue asesinato o adulterio, sino que fue el deseo de conseguir que otras personas te admiren. Y si tienes eso, seas lo que seas, incluso si te llamas a ti mismo cristiano o predicador, si quieres que la gente te admire a ti y no a Cristo, entonces estás caminando por el camino que anduvo Satanás. Es un camino peligroso porque finalmente conduce al infierno. Y eso es lo que vemos aquí. Pero ahora intenta conseguirlo de nuevo. En el verso 9, Satanás le dice, póstrate y adórame. Mateo 4:10. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Solo hay una persona a la que debemos adorar. Podemos cometer el error de adorar a seres gloriosos y grandes siervos de Dios. Leemos en el libro de Apocalipsis que incluso el gran apóstol Juan cometió este error. Él vio a este ángel y se postró para adorarlo. Apocalipsis capítulo 22, verso 8. Habla de cuando miró estas cosas maravillosas que fueron reveladas en el libro de Apocalipsis. Dice, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Imagina al apóstol Juan, 95 años de edad, y habiendo conocido al Señor durante tanto tiempo, pudiera cometer este error de admirar a este siervo poderoso de Dios. Cualquiera de nosotros puede cometer ese error
de admirar a algún poderoso siervo de Dios hasta el punto de que nuestro contacto con Dios mismo se realice a través de ese siervo. Cuando un predicador o pastor busca ser un segundo mediador entre Dios y el hombre, hay que tener cuidado. Los profetas del Antiguo Testamento eran personas que comunicaban la voluntad de Dios al hombre. Pero en el Nuevo Pacto solo hay un mediador entre Dios y el hombre, es el Señor Jesucristo. No necesitas un pastor, un predicador o cualquier hombre de Dios para ser un segundo mediador entre Cristo y tú. No necesitas a María, no necesitas a nadie, sino que puedes ir directamente a Jesús a través de él al Padre. Pero nosotros podríamos cometer un error. Juan cometió un error, pero aquí vemos la fidelidad de este ángel poderoso, que le dice, no hagas eso. Cuando otros predicadores, pastores y líderes cristianos no van a permitir que otros cristianos se apeguen a ellos, que los empujen y les digan, no se apeguen a mí, conéctate con Cristo. Ese es un verdadero hombre de Dios a quien puedes seguir sin ningún temor. El que se niega a que te apegues a Él, el que se niega a encontrar la voluntad de Dios para ti, pero te dice, Dios es tu Padre, ve a Él directamente. Él te mostrará su voluntad. Como la promesa del nuevo pacto en Hebreos 8, verso 11. Esta es, no enseñarán a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño, es decir, el que acaba de nacer de nuevo, un bebé en Cristo, hasta el más grande, el más poderoso siervo de Dios. Todos pueden conocerlo personalmente. Así que el ángel dijo, no me adores a mí, soy consiervo tuyo y tienes que adorar a Dios. Así que eso es lo que Jesús dijo también en Mateo 4, verso 10. El Nuevo Testamento empieza con esta frase, adora solo al Señor tu Dios. Y termina en Apocalipsis 22, verso 9, también diciendo, adora solo al Señor tu Dios. No adores al diablo, no adores a los ángeles, no adores a los seres humanos, no adores a ningún gran mensajero de Dios. Podemos cometer un error con un mensajero de Dios cuando revela verdades poderosas, pero tenemos que tener mucho cuidado. Debemos honrar a los siervos de Dios, por supuesto. Debemos respetar, apreciar y expresar nuestro aprecio a los siervos de Dios, pero no adorarlos, no imaginar que son Dios, ni darles el lugar que solo Dios debe tener en nuestros corazones. No debemos dar ese lugar a nuestras esposas, esposos, padres, madres, cosas materiales, siervos de Dios o cualquiera. Cada uno debemos tener una conexión directa con Dios, y eso es lo que Jesús estaba diciendo aquí, adorar al Señor tu Dios y servirle solo a Él. Aquí habla de una conexión íntima que tenemos con Dios directamente, porque en el nuevo pacto Él se ha convertido en nuestro Padre. No es un Dios distante como lo era en el Antiguo Testamento, donde solo podía hablar a la gente a través de los profetas. Y si querías encontrar la voluntad de Dios, no había manera de encontrarla, a menos que fueras al sumo sacerdote y él usara el Urim Tumim, que son cosas que ellos tenían en aquellos días para encontrar la voluntad de Dios. O ibas al profeta que podía oír a Dios hablarle, porque Dios estaba fuera del hombre en aquellos días. Y es por eso en el Antiguo Testamento leemos acerca de Dios hablando con una voz audible, porque estaba fuera del hombre. Pero ahora después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo viene dentro. Por eso no oímos la voz de Dios audible desde afuera. Ahora la oímos desde dentro de nosotros, a través de la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo. Ahora sí venimos a conocer la voluntad de Dios. Por lo que la adoración a Dios es algo que nos lleva a una muy íntima y estrecha relación con nuestro Padre Celestial. Y la adoración es algo más que pronunciar palabras o cantar a Dios. Permítanme aclarar un malentendido que muchos cristianos, de hecho, yo diría más del 90% de los creyentes tienen. Hay una expresión muy común usada en nuestras iglesias hoy en día para las reuniones de los domingos en la mañana que se llama un servicio de adoración. O carismáticos y otras iglesias pentecostales lo llaman un tiempo de alabanza y adoración. Si quieres ser completamente escritural y bíblico, esa es una expresión totalmente equivocada. No es adoración lo que están haciendo allí el domingo por la mañana. Escucha las palabras de las canciones que cantan y todo es alabanza y acción de gracias. Eso no es adoración en absoluto. Y si no me crees, puedes tomar una concordancia y mira la palabra adoración, como se encuentra en todo el Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento, esa era la única forma en que podían expresar su adoración a Dios, aplaudiendo, cantando y usando instrumentos, etc., para cantar canciones a Dios. Pero en el nuevo pacto, Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan 4, versos 23 y 24, dijo, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Allí leemos que Jesús habló de una hora que se acercaba y que se refería al día de Pentecostés, que aún no había llegado. Pero luego también dijo en Juan capítulo 4, verso 23, ahora es, lo que significa que ya había cumplido dentro de él, porque Jesús es el primogénito de muchos hermanos en el nuevo pacto. Él fue el que abrió el nuevo pacto para nosotros, por lo que en cierto sentido, Él fue el primero, el líder. La hora había llegado en la que había un hombre finalmente caminando sobre la tierra que estaba adorando al Padre en espíritu y en verdad, que era Jesús mismo. Nadie lo había hecho antes de Él. El hombre es espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5, verso 23 nos dice esto. Esto indica que cuando Jesús utiliza la palabra espíritu, aquí estaba diciendo que toda la adoración del Antiguo Testamento hasta ese momento solo era en el cuerpo y el alma. Eso significa que adoran a Dios con sus manos, levantando sus manos y aplaudiendo con sus manos. Adoran a Dios con su alma, que está usando su mente, su intelecto, sus emociones. Sentían alegría y sentimientos emocionales, como los que tú tienes cuando cantas canciones de alabanza y acción de gracias en la reunión. Había adoración en el alma y en el cuerpo, pero Él dijo, ahora llegarás a un nivel más profundo de adoración, que puedes tener de ahora en adelante cuando el Espíritu Santo more en ti, así como mora en mí. Jesús dijo que también serás capaz de adorar en espíritu y en verdad, no solo en cuerpo y alma. Entonces, ¿qué hacemos hoy en día? Todavía aplaudimos y levantamos nuestras manos. Todavía nos emocionamos y usamos nuestro intelecto cuando alabamos a Dios, pero más allá de todo eso, adoramos en el espíritu. Y eso significa que penetramos ese velo entre el alma y el espíritu. Y entro en ese reino donde estamos a solas con Dios. En el tabernáculo del Antiguo Testamento tenían 3 partes correspondientes al cuerpo, alma y espíritu. Y la última parte, esta parte cerrada, cubierta por el velo, era el lugar más sagrado, donde solo Dios moraba. El atrio exterior tenía mucha emoción con sacrificios siendo ofrecidos en el lugar santo también. El número de sacerdotes se empujaban unos a otros ofreciendo incienso y encendiendo lámparas, etc. Pero en el lugar santísimo estaba solo Dios. Así que cuando una persona entraba en el lugar santísimo, estaba solo con Dios. No era consciente de nadie más. No había nadie más que Él en ese lugar, solo Él y Dios. Esa es la adoración en el Espíritu, donde eres solamente tú y Dios. Y eso es algo que puedes hacer en tu habitación. No es algo que haces meramente con palabras. Uno de los mejores ejemplos de lo que un verdadero adorador dice o su actitud hacia Dios se ve en el Salmo 73, verso 25. Si puedes decir esto honestamente a Dios desde el fondo de tu corazón, eres un adorador. Si no, no estás adorando en espíritu. El Salmo 73, verso 25, dice, oh Dios, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? En otras palabras, Dios, cuando llegue al cielo, no estoy buscando las calles doradas. No estoy buscando una mansión, no estoy buscando una corona. Voy a estar feliz y satisfecho solo contigo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Tengo maravillosos hermanos, hermanas y familiares que pueden estar allí en el cielo, pero tú serás todo para mí. Y además de ti no deseo nada en la tierra. No solo en el cielo. Antes de llegar al cielo, aquí en esta tierra no deseo nada más que a ti. No deseo más bienes materiales de los que tú me has dado. Estoy perfectamente contento. La piedad con el contentamiento es una gran ganancia. Un adorador nunca tiene una queja acerca de cualquier cosa en esta tierra. Él está perfectamente contento con todas las circunstancias que Dios ha dispuesto para él.
Está contento con la familia que Dios le ha dado, el trabajo que tiene, todo lo que tiene, está perfectamente contento. No desea nada más que a Dios. Como dice el viejo dicho, si llega un momento en tu vida en que no tienes nada más que a Dios y todo lo demás está perdido, tú encontrarás que Dios es más que suficiente. Así que esta es adoración verdadera. Estamos aquí en esta tierra. No deseo nada más que a Dios. No deseo nada en la tierra más que a ti, Señor. Y esa es una actitud de corazón. Y si no tienes esa actitud de corazón, no importa lo emocionado que te sientas cuando alabes y agradezcas a Dios los domingos por la mañana, no eres un adorador. Puedes llamarlo adoración y alabanza, pero estás engañándote a ti mismo. Y Satanás está muy contento de que te engañes a ti mismo de esa manera, porque te imaginas que estás adorando a Dios cuando no es así, pero el Padre lo desea. Jesús dijo en Juan 4, verso 23, el Padre está buscando a aquellos adoradores que le adoren en espíritu. ¿Qué anhelo tiene el Padre? ¿Tienes ese anhelo de satisfacer el corazón de tu Padre? ¿De ser un adorador en espíritu? Entonces ve al Salmo 73, 25 y no descanses hasta que esas palabras sean la expresión de tu corazón. Que tú no desees nada en la tierra excepto a Jesucristo, ni siquiera un ministerio. No encuentres tu satisfacción en el evangelismo o en tu enseñanza, o en tu dinero, o en tu propiedad, o en cualquier cosa. Señor, te tengo a ti y te deseo solo a ti. ¿Será tal hombre un hombre perezoso? Mateo 4, verso 10. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La adoración conduce al servicio, pero será un servicio mucho más efectivo. Los apóstoles adoran y sirven. Jesús adora y sirve. Y cuando adores, te llevará al servicio que será mucho más efectivo que solo servir. En nuestra comunión con Dios podemos decir que hay 4 pasos. En primer lugar, es la oración pidiendo a Dios por las cosas. En segundo lugar, es la acción de gracias dando gracias a Dios por lo que ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado. Vamos un paso más arriba, la alabanza, oración, acción de gracias y alabanza. Alabanza es expresar nuestro agradecimiento a Dios, adorándole por lo que Él es, no por lo que ha hecho. Pero la alabanza es por lo que Él es, y luego vamos al nivel más alto, que es adoración. Y la adoración puede ser expresada en palabras como acabamos de decir. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Padre, no hay nada en la tierra que desee fuera de ti, Señor Jesús. Esas son palabras. Se puede expresar en una canción donde expresamos a Dios. Todo lo que tengo es tuyo, Señor. Toma mi vida y que sea consagrada para ti, Señor. Toma mi plata y mi oro. Toma mi voz. Déjame cantar siempre solo para mi Rey. Expresando mi adoración a Dios en canto. Y la más alta expresión de adoración es el silencio, donde estoy tan absorto con la gloria de Dios que ni siquiera puedo abrir mi boca. Son muy pocos los creyentes que llegan a ese punto, en el que están cegados por la luz de Dios en sus corazones. No en sus ojos, sino en sus corazones, como Isaías, y que les hace gritar, oh Señor, soy un hombre pecador. Como Pablo gritó, oh miserable soy, yo soy el mayor de los pecadores. Esa es la expresión de un verdadero adorador que ha visto la gloria de Dios, y muy pocos creyentes llegan ahí, y el diablo no quiere que llegues ahí. Él quiere que lo adores a Él. Sabes que cuando buscas algo en el mundo, tienes que adorar al diablo para poder conseguirlo. Pero si buscas la gloria de Dios, el reino de Dios, Él nos añadirá, como ha dicho en Mateo 6, verso 33, lo que nosotros necesitemos conseguir. De otra manera, podemos anhelar conseguir tantas cosas que Dios no quiere que tengamos, y orar por ellas, pedir por ellas, y podemos pensar que lo tenemos y que Dios nos ha bendecido, y alguna de esas cosas materiales pueden ser una maldición para nosotros y nuestros hijos. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, en Mateo 18, verso 36. De otra manera, mis siervos pelearían. Él no lucha por cosas terrenales, y nosotros no oramos por estas cosas. Creemos que si buscamos el reino de Dios en primer lugar, y somos adoradores de nuestro Dios Padre, Él nos añadirá todo lo que necesitamos en esta tierra. No acudimos al diablo para conseguir cosas. Muy a menudo cuando la gente dice, Señor, dame esto, dame aquella cosa material, solo están demostrando que no están contentos con lo que ellos tienen. Pero como Pablo dijo en Filipenses 4, verso 11, he aprendido a contentarme con lo que tengo, no importa si Dios me da poco o mucho. ¿Puedes decir eso? Busca el reino de Dios y Dios determina cuánto de esta tierra debes tener.
y que no te destruirá. Es mejor si Dios decide eso. Demasiadas cosas en la tierra pueden destruirnos si no tienes cuidado. Así que necesitamos venir ante Dios y decirle, Señor, por favor, guíanos en este asunto para que podamos adorarte y nunca dejar de adorarte y nunca ser distraídos por Mamón y las atracciones de Mamón. Así que recuerda esto, que cuando buscamos algo de este mundo y su gloria, el honor de los hombres, muy a menudo terminaremos adorando al diablo, porque el diablo le dijo a Jesús, póstrate y adórame. Yo te daré las cosas de este mundo y su gloria. Así que no busques la gloria y el honor de este mundo. No sea que termines adorando a Satanás. Busca solo la gloria y el honor de Dios. Primero, Él nos enseñó a orar. Santificado sea tu nombre. Ese es el camino de la salvación, de adorar a Satanás. Inconscientemente, muchos creyentes están adorando a Satanás. Necesitamos adorar a Dios. Inclinemos nuestros rostros en oración. Padre Celestial, ayúdanos a discernir en estos días de gran engaño, que realmente te alabemos y adoremos en espíritu, y darte esa adoración de nuestros corazones, diciéndote que no deseamos nada y a nadie en esta tierra, sino a ti. Estamos satisfechos contigo, estamos satisfechos con lo que nos das, estamos satisfechos con lo que tenemos, y te queremos más y más, en el nombre de Jesús. Amén.